M, el valor medio de la precipitación. Y M sub I, la lluvia recogida en cada uno de los N por milímetros de la parcela. Bueno, este simulador de lluvia se lo hace en laboratorio, ¿no es cierto? Dice que tiene que estar controlado, en un ambiente cerrado, se produce la lluvia sintética y se toman los valores. Cuando estamos en campo y no podemos, digamos, llevar terreno al laboratorio, fíjense que ahí la parcela tiene que tener las mismas características del terreno natural para nosotros poder determinar. Si no podemos replicar esta característica del terreno natural en el laboratorio, lo que podemos hacer es usar este tipo de filtrómetro, que lo que hace es trabajar en campo. A continuación, desarrollaremos los siguientes apartados. Objetivos a lograr con la realización de la práctica. Breve introducción sobre los aspectos teóricos más relevantes. Relación de los materiales empleados. Indicaciones sobre la metodología a seguir para la correcta consecución de los objetivos. Y por último, explicación sobre cómo tratar los datos y presentar los resultados. El objetivo es determinar la curva de infiltración y la conductividad hidráulica de un suelo en condiciones de saturación mediante la técnica del infiltrómetro de doble anillo o de los anillos de Moore. La experiencia se realiza directamente en condiciones de campo, evitando así el muestreo y sus posibles errores. El uso de dos anillos concéntricos asegura que se evalúe únicamente el movimiento descendente del agua, puesto que al llenarse ambos anillos de forma simultánea, la velocidad del flujo lateral es despreciable frente a la rapidez del agua descendente, que inicialmente avanzará en condiciones de no saturación. Los materiales empleados son doble anillo, tapa y martillo, boya de medición con su correspondiente dispositivo de anclaje y cinta métrica, cronómetro, sistema de aporte de agua, parcela de suelo. En la metodología a seguir deberemos respetar los siguientes pasos. Clavar los anillos en el suelo firmemente y al unísono, hasta una profundidad de al menos 10 centímetros. Es recomendable utilizar para ello la tapa suministrada con el equipo, golpeando en su vástago central para evitar el vaivén de los anillos, pues este provocaría la formación de un hueco perimetral por el que se fugaría el agua con rapidez. Seguidamente colocaremos el dispositivo de medida de nivel del agua, compuesto por una boya y una cinta métrica, y llenaremos los anillos, comenzando siempre con el situado en el exterior. Deberemos hacerlo con la mayor rapidez posible, pero en cualquier caso sin alterar la estructura natural de la superficie del suelo, protegiéndolo del impacto del agua si fuera necesario. A continuación pondremos en marcha el cronómetro, anotando el nivel del agua en ese instante y en intervalos de tiempo preestablecidos. Al principio de la experiencia el suelo estará seco y el nivel bajará más rápidamente. Y en cualquier caso no es recomendable que el descenso del agua supere los 2 centímetros. Como sabemos, la velocidad de circulación del agua será mayor cuanto mayor sea el tamaño de las partículas del suelo. Por lo tanto, la textura de este es la que determina el intervalo de tiempo que debemos dejar transcurrir entre una medida y otra. Deberemos ir rellenando los anillos de agua a medida que ésta se infiltre, siendo aconsejable que la diferencia entre la altura máxima y la mínima no sea muy elevada. Para obtener los resultados deberemos completar una tabla en la que aparezcan todas las medidas tomadas durante la experiencia. En la segunda columna se anotarán los tiempos correspondientes a cada lectura, y en la tercera el nivel alcanzado por el agua en el anillo interior en ese instante. Restando a cada dato de altura el correspondiente a la lectura anterior,
obtendremos los milímetros de agua infiltrados en el intervalo de tiempo transcurrido entre las dos lecturas, anotándolo en la columna número 4. Recordad que cada vez que rellenemos el anillo interior deberemos anotar la altura correspondiente al nuevo tiempo de parcial. La tasa de infiltración, expresada en milímetro hora en la última columna, es la relación existente entre la cantidad de agua que se infiltra y el tiempo que se emplea en hacerlo. Cuando a tiempos de lectura iguales le correspondan descensos en el nivel de agua iguales, se habrá alcanzado la velocidad o tasa de infiltración correspondiente al suelo saturado, permaneciendo constante hasta que el agua alcance un horizonte subyacente de características hidráulicas diferentes al horizonte superior. Con los datos de tiempo y tasa de infiltración elaboraremos la curva, obteniendo así la conductividad hidráulica del suelo saturado. Es un ejemplo del ensayo de infiltración, como el que vimos recién de doble anillo, donde lo que vamos a obtener acá, como se figura, es la curva de capacidad de infiltración. Entonces, básicamente la idea es, para nuestra cuenca, determinar, o para cada sector, es determinar cuál es la curva de infiltración. Ya vimos cómo se obtiene en el laboratorio, ¿no es cierto? Que son estos que llamamos nosotros acá curva de capacidad de infiltración. O bien podemos aplicar métodos empíricos. Para nuestro trabajo práctico, nuestro trabajo integrador, vamos a aplicar estos métodos empíricos porque no vamos a ir al laboratorio a hacer estas pruebas. Hay dos métodos empíricos, el método Phi y el que vamos a usar nosotros, que es el método de curva número, que lo vamos a detallar. Nosotros recuerden que llegamos a determinar lo que era nuestra tormenta de diseño, ¿no es cierto? Si sobre esta tormenta de diseño nosotros superponemos nuestra capacidad de infiltración, la curva de capacidad de infiltración, fíjense, en todo lo que está por debajo es pérdida. Este sector completo es pérdida, no produce escurrimiento. Y todo lo que está por arriba es excedencia, y esto sí es lo que realmente va a escurrir. Y entonces, básicamente, nuevamente, para determinar las pérdidas, tenemos que determinar la curva de capacidad de infiltración y superponerla con nuestra tormenta de diseño, y así determinar cuál es el volumen que escurre y el volumen que se pierde. Más definiciones. Vemos ahora el primer método empírico que vamos a ver es el índice Phi, que dice que la velocidad promedio de la pérdida obtenida se obtiene a partir de esta fórmula que dice acá. Precipitación efectiva, ¿no es cierto?, por la sumatoria de lo I igual a 1 hasta los valores M, duración de la lluvia efectiva, precipitación incremental observada, el valor Phi y el delta de tiempo. Este índice lo que nos dice es que va a haber un solo valor constante, no una curva, sino un solo valor constante que nos va a
delimitar lo que es pérdida y lo que es correntía directa. Aquí hay un ejemplo, también está en el trabajo práctico. A partir de estos valores de datos determinamos el valor de phi en milímetros por hora. Determinamos la precipitación efectiva. Para hacer esto, lo que necesitamos es usar la herramienta Solver del Excel. ¿Recuerdan la herramienta? La vimos mucho en general, en hidráulica general. Yo voy haciendo variar el valor de phi, ¿no es cierto? A mí me dicen que mi escurrimiento fue de 51 milímetros, el escurrimiento directo. Yo fui, medí cuánto escurrió y escurrió 51 milímetros. Entonces le voy a variar el valor de phi en 30. Si hago los cálculos con esta fórmula, mi escurrimiento me da de 19, que es mucho menor que el 51 que yo medí. Lo que voy a hacer, voy a variar nuevamente el valor de phi a 15 y voy a volver a calcular, y ahí ya me da 63, que supera los 51 que yo medí. Voy a volver a variar a un valor de 12, me da un 79, que también me corresponde. Lo que hago yo es usar la herramienta Solver y voy a decir que esta celda, el resultado de esta celda, me tiene que dar 51, y la celda que voy a hacer variar va a ser esta de acá, que es el valor de phi. Ejecuto la herramienta y me dice que para que este valor sea 51, el escurrimiento directo, mi valor de phi tiene que valer 17,44. Yo vengo a mi hidrograma acá y determino 17,44, y ahí es donde voy a ubicar el índice phi, y todo lo que está por arriba es escurrimiento directo y lo que está por debajo es pérdida. Este método es muy sencillo, por lo general no se lo usa, a menos que sea superficie muy chica, y para aproximar valor. El método que nosotros vamos a usar es el método que nos ofrece el Servicio de Conservación del Suelo de los Estados Unidos, que es el método de curva número. El principio de este método dice que el escurrimiento real dividido la precipitación tiene que ser igual al déficit o pérdida de escurrimiento real sobre el déficit potencial. Ahora vamos a ver qué significa cada uno de ellos. Aquí está la justificación del método. El valor de escurrimiento directo, entonces, va a ser igual a esta fórmula donde aparece la precipitación, este valor que es una pérdida inicial, y el valor de la pérdida potencial. Para que esto ocurra, el valor de la precipitación tiene que ser mayor al valor de la pérdida inicial. Si el valor de la precipitación es menor, este valor se hace negativo y vamos a tener caudales negativos. Eso es totalmente incoherente, ¿no es cierto? Entonces, directamente, si el valor de la precipitación es menor que la pérdida inicial, significa que todo se infiltra y no hay escurrimiento. Directamente el escurrimiento es cero. El método nos dice que el valor de pérdida inicial se puede aproximar
se estableció en cuencas experimentales pequeñas que el valor de la pérdida inicial es igual a 0.2 del valor de S, que es nuestra pérdida potencial. Y el valor de la pérdida potencial va a ser igual a esta fórmula, que es 1000 sobre este número, curva número, menos 10 por este valor. Todo esto es empírico, ¿no es cierto? Es un método que se hizo en laboratorio y después de varios ensayos y de varios investigadores se llegó a estos resultados. Donde el valor de curva número es un valor adimensional el 25,4 es un valor que convierte unidades para que sea adimensional. Entonces, el método dice, lo que primero hay que hacer es hay que clasificar el tipo de suelo en función del tipo de infiltración. Por ejemplo, el grupo A tiene un escurrimiento mínimo, el grupo B tiene un escurrimiento medio, el grupo C es un escurrimiento alto y el grupo D, escurrimiento máximo. Si lo vemos desde el lado de la infiltración, significa que el grupo D tiene 0 de infiltración, todo es escurrimiento, lo que cae todo es escurrimiento, y el grupo A tiene mucha infiltración y el escurrimiento es mínimo. Una vez que determinamos el tipo de suelo, aquí le llama tipo grupo hidrológico, ¿no es cierto? Grupo A, B, C y D. Una vez que definimos para nuestra cuenca o para nuestra subcuenca cuál es el tipo de grupo de suelo, venimos a esta tabla que también nos ofrece el método de curva número y nos dice que, fíjese, aquí está nuestro grupo hidrológico A, B, C o D, y en función del uso y cobertura de suelo, fíjense, hay cultivos de hilera, hay bosques, praderas, clasificados en diferentes tipos de curva de nivel o por curva de nivel, terrazas a nivel. Y respecto de la condición de infiltración, es buena, mala, regular en algunos casos. Y aquí es donde siempre se confunden, en esta partecita, porque aquí dice condición para la infiltración, ¿no es cierto? Hace referencia exclusivamente si la infiltración es buena, es mala o es regular. Y aquí siempre se equivocan en esta parte. Una vez que definimos la condición de infiltración, podemos ir e interceptar con el grupo hidrológico correspondiente y determinamos un valor acá que es finalmente nuestro valor de curva número. Aquí hay otra característica, también según el grupo hidrológico le va a dar el valor de curva número. El método es así de fácil, es entrar, clasificar el suelo en A, B, C o D y después entrar y clasificar según el uso y cobertura del suelo con estas dos tablitas que aparecen acá. Una vez que nosotros hicimos dos pasos de clasificar, obtenemos un solo valor de curva número.
A su vez, ese valor de curva número que obtuvimos de esta tabla es para una cierta condición de humedad. Es para una condición de humedad promedio, es la condición 2 que aparece acá. Existe también una condición 1 donde el suelo es seco y una condición 3 donde el suelo contiene bastante humedad. Y la condición 1 y la condición 3 se obtienen a partir de la condición 2. La curva número para la condición 1 se obtiene a partir de esta fórmula en la cual está incluida la condición número 2, que es la que acabamos de calcular. Y fíjense, en la condición 3, el valor de curva número para la condición 3 se obtiene a partir de esta fórmula en función del valor de curva número de la condición 2 que acabamos de calcular. Nuevamente, esta fórmula la propone el método de estudios realizados por diferentes investigadores y de manera empírica. Por lo general, una cuenca no tiene el mismo suelo y no tiene el mismo uso de suelo en toda su extensión. Entonces va a haber áreas o sectores donde la cuenca va a tener un valor de curva número y en otros sectores va a tener un valor diferente de curva número. Lo que se puede hacer es calcular un valor de curva número ponderado al área relativa. Yo le asigno un valor de curva número a un porcentaje de área, otro valor de curva número a otro porcentaje de área y después pondero los porcentajes con el total y obtengo un valor de curva número único para toda la cuenca. Por ejemplo, en esta cuenca 1 yo he determinado 4 zonas dentro de la cuenca y cada zona tiene un área diferente y cada zona tiene un tipo de suelo diferente. Por ejemplo, el área 1 va a tener el tipo de suelo A, que ya dijimos, la definición del tipo suelo A, del tipo suelo B, del C y del D. Y en la curva, el uso cobertura va a ser, para la primera área va a ser bosque de pino, para el área 2 va a ser pradera, para el área 3 va a ser barbecho, para el 4 va a ser cultivo. Entonces, para cada área de mi subcuenca 1 voy a tener diferentes valores de curva número. Sin embargo, yo puedo discretizar esto en porcentaje. Este va a ser el valor de la curva número que nosotros hemos determinado, ¿no es cierto? Y por ejemplo, para el área 4 tiene 60 kilómetros cuadrados, que me representa un 30% del área total. Y si entro acá, me dice que es cultivo en hilera mala infiltración. Tengo cultivos en hilera, es de tipo C, ya vamos a ver qué, no aparece acá en la tabla, pero hace referencia al cultivo en hilera. Y mala infiltración, entramos acá. Condición para infiltración mala, y como pertenece a nuestro grupo D, obtenemos un valor de 88 de curva número. Y ese es el valor que le asignamos al área 4. De la misma manera, le asignamos valores de curva número 2 al resto de las áreas y calculamos, en este caso se calculó también el valor para la condición 3 y vamos a ponderar. El valor de curva número es el valor que nosotros habíamos dicho por el 40% del área, nos da 18, el 58 este valor por el 20% nos da 15 y luego sumamos todo
que nos da el 100%, nos da un valor de curva número de 61,98, que es el valor de curva número ponderado. Una vez que tenemos el valor de curva número ponderado, ahora sí entramos al valor S, calculamos su recurrente valor y calculamos la pérdida inicial de 0.2 del valor de S y nos da 19.5. Esta es nuestra tormenta de diseño. Ya sabemos todo cómo calcular la tormenta de diseño. Esta es la precipitación acumulada. El escurrimiento directo que aparece acá es el escurrimiento que nosotros conocemos como Q del valor del método de curva número. P es precipitación acumulada, que son estos valores de acá. Pérdida inicial, que ya habíamos calculado, que era 19,77, y el valor de S, que ya lo habíamos calculado también. Fíjense en el valor de S, ya lo habíamos calculado. Entonces, lo que tenemos que hacer es aplicar esta fórmula en esta columna y nos va a dar el escurrimiento directo acumulado. A este valor acumulado lo transformamos en escurrimiento directo. Y este escurrimiento directo, calculamos las pérdidas. Fíjense, el escurrimiento directo. Acá el escurrimiento directo es cero, es todo pérdida. Lo que aparece en gris es la pérdida. El próximo intervalo de tiempo es 0,26. Acá se distingue muy poco, ¿no es cierto? Es muy pequeño. Para el próximo intervalo es 11. 24, 10 y este valor de 2,23. Esto que está en azul es el escurrimiento directo. Si restamos el escurrimiento directo con la tormenta de diseño, vamos a obtener las pérdidas. Bueno, esto es muy lindo, pero ¿cómo obtenemos nosotros uso y cobertura de suelo? Si no tenemos ningún estudio de algún desarrollador, que por lo general no hay, podemos usar valores del INTA. El INTA desarrolló y publicó este tipo de archivo raster donde están cobertura y uso de suelo, tipo de suelo, cobertura y uso de suelo. Vamos a usar la herramienta QGIS y con QGIS vamos a determinar cuáles son los tipos de suelo y los tipos de uso de suelo determinados por el INTA. En el caso de querer realizar una presentación más precisa, hay que ir a campo y hacer infiltrómetros como vimos recién. Ahora en esta página se llama IDESA.
esa y dentro de la página esa entran a Geoportal y de Geoportal en mapas. Y si bajan o van buscando ahí van a aparecer estos expedientes: suelos del NOA, Cerro Jujuy, y cobertura de suelo del año 2013. Ingresan a alguno de ellos y tienen la opción de descargar capas. Descargar capas. ¿Y qué capa vamos a descargar? Donde dice Set File comprimido. Lo pueden descargar ahora, lo pueden descargar más tiempo porque algunas se demoran en descargar, así que más o menos. Antes de seguir, vamos a hacer un descansito de 10. ¿Sí? Mejor. Pero, quiero ver si terminamos. Tranqui.